La fuente de María Gachas. Relato corto de Francisco Molina Infante. Estaba escondida en un cahorro, pero miraba al sur entre los líquenes, siempre en movimiento, que le daban buena sombra cuando el sol caía a las 3 de la tarde. Pero su chorro cantarino siempre se deslizaba desde la teja arabesca que le servía de cauce desde tiempo inmemorial, y al caer sobre la roca reaní, de su base salpicaba todo el entorno y formaba una pequeña poza, siempre ondulante, donde todos los animalillos del entorno y especialmente los pajarillos iban a beber y a refrescarse, muchas veces zambulléndose para aplacar el gran calor del mediodía. Hola, bomboncito de miel. Hola, qué guapa, que va al cole. Era frecuentada por los labradores al ser del día, cuando se encaminaban camino de sus tajos agrícolas para llenar el botijo o la garrafa de cristal forrada de mimbres de olivos, que colgados de algún árbol del campo, cuando iban a trabajar les sirviese de mitigadora de la sed en los días más calurosos, sobre todo en las épocas de la siega, las barcinas o el trillado de las parvas en la era. Pero en pocas ocasiones, durante el día, habrían de volver para rellenarlas con el agua fresca y cristalina de tan deliciosa fuente. El entorno parecía un Edén con todo el pululeo de vida que se formaba, especialmente en los terribles días de verano en la comarca, cuando no quedaban abrevaderos en muchos kilómetros a la redonda. Aquel manantial siempre daba vida a todos los que se acercaban y discurrían cruzando el camino, hasta adentrarse en la incipiente cañada que luego llegaría a formar el río Guadalmedina, cuyo nacimiento venía de las lejanas sierras más al norte y que sólo formaban cauce en tiempos tormentosos o en inviernos de lluvias persistentes y algo continuas. Pero su caudal nunca mermaba, ni aparecía turbio, por más que las tierras colindantes se empapasen de mucha lluvia. Permanecía inalterable todo el año, como si fuese la destilación del sudor de las tareas bien hechas. Años atrás se había constituido en el manantial más cercano al pueblo, y casi toda la vecindad acudía con frecuencia a llenar sus cántaros y vasijas para su uso en las tareas domésticas esenciales. Algunas vecinas llegaron a renombrarla porque aseguraban que los garbanzos salían mucho más tiernos en el puchero si previamente lo habían echado en remojo con agua de la fuente de María Gachas. Otras vecinas se veían obligadas a echarle bicarbonato a los garbanzos en remojo para conseguir que le saliesen tiernos. Si utilizaban agua de otros veneros, pues los garbanzos en la olla que comían sus hombres en la noche, si les salían duros siempre eran motivo de discusiones. Y más así cuando todas sabían que a los hombres se le gana con el estómago y con la cama. Aquella bendición de agua se adentraba entre los álamos blancos y negros cuyas hojas revoloteaban con las brisas, sin poderse escapar de sus ramas, y parecían diminutos abanicos que hubiesen entrado en una epilepsia continua y armoniosa. En ocasiones subían desde el oeste fuertes vientos
que deshojaban las más pálidas y viejas, yendo a parar en su mayoría entre los juncos del humedal que la fuente formaba con su continuo fluir. Algunos lugareños de pocos sentimientos, cuando el calor más apretaba, tenían mala costumbre de ir a cazar pajarillos con una red, que extendían paralela al cauce que cruzaba el camino y hasta habían formado una pequeña choza desde donde permanecían escondidos al acecho para tirar de un cabo y darle la vuelta a la red que se apoyaba en dos varetas cada vez que acudía algún pajarillo a mitigar su sed. Muchos de aquellos insensibles cazadores hasta ponían un reclamo, algún jilguero, chamarín o verdón, etc., para que acudiesen los pajarillos más rápidamente, pues consistía en mantener amarrado a un palillo a un pajarillo de reclamo, al que habían saltado los ojos previamente para que cantase más por su dolor y agonía. Al tirar levemente de la cuerda, el animalillo daba continuos saltos en infinitos intentos de volar, sin poderse escapar de su atadura, con lo que se creaba el ambiente propicio para que otros en libertad acudiesen prestos al manantial, muy posiblemente para socorrerle. Al mediodía llegó Pedrito, con gran ánimo de coger muchos pajarillos, como casi siempre hacía en el mes de agosto. Ya lo tenía todo dispuesto, con esmero y sabiduría, tal como le había enseñado su tío Miguel desde su más tierna edad, y ensambló sus artes traidoras. No llevaba ni media hora tapado bajo el chozajo, en total quietud y silencio, cuando, por obra del destino, vio acercarse al manantial una pequeña culebra, que no llegaba a medir 1 metro, pero observó a través del agujerillo que desde su posición en la choza le dejaba vislumbrar todo lo que se movía alrededor de la red. Así pues, el reptil, aunque inicialmente pudiera intentar acercarse a la frescura del manantial, tan pronto detectó al pajarillo que le servía de reclamo a Pedrito, su inclinación natural le llevó a cazar al cautivo jilguero, pues entonces, cuando Pedrito salió del cubil donde permaneció largo rato agazapado como un conejo y echó un mar de coraje de varias zancadas, llegó a la altura de la víbora y sin armarse de ninguna precaución la cogió sin reparo de la cola, tratando de matarla contra una roca cercana en la fuente de María Gacha. Pero cuando hizo el primer intento de sacudirla sobre la piedra, la culebra fue más hábil y le mordió en la parte cóncava del antebrazo, en la parte opuesta al codo de la mano derecha, con tan mala fortuna que los dientes de la venenosa víbora se le clavaron en la arteria radial. Finalmente Pedrito llegó a matar a la serpiente contra la piedra y hasta llegó a machacarle la cabeza con un risco del que se armó. Cuando la había estrangulado y observó que el reptil no se movía, lo tiró a la cañada vecina, murmurando palabras obscenas al tiempo que argumentaba: «La muy desgraciada me ha mordido». Ni reparó en las consecuencias ni en las características de aquella serpiente, aunque había oído a los suyos decir de ser la única serpiente venenosa que se podían encontrar por aquellos campos. Lleno de coraje se volvió a esconder dentro de la choza y al rato, poco a poco, fue notando una somnolencia desacostumbrada para él, que le llevó a un profundísimo sueño, que finalmente terminó con su vida, pues nadie coincidió a pasar por aquel lugar en varias horas, debido muy posiblemente a la flama del calor que estuvo cayendo durante todo el día. Por ser domingo y nadie se acercó por allí, normalmente los agricultores hacen ese día de huelga, o mejor dicho, de descanso, para recuperarse de los esfuerzos hechos durante toda la semana.
se bajan a los ventorros del pueblo para jugar alguna garrafina o alguna partida de las cartas, pues no había por entonces otras distracciones posibles. Hasta llegada la noche los padres de Pedrito no le echaron de menos. Fue el padre que al ir a cerrar la puerta principal de la casa con el astil de palo de olivo, pudo apreciar que su hijo no estaba dentro. Casi enfadado, el pobre le preguntó a la madre: ¿sabes tú dónde está el niño, Pedrito? Pero ninguno de los dos sabía nada de dónde podía estar su hijo. La madre quiso salir de inmediato a buscarlo, pero el padre la contuvo en su afán, advirtiéndole que seguramente se había ido a la casa de su hermano Miguel, pues no era la primera vez que el niño se había quedado en casa de su tío sin advertir a sus padres de ello. Así llegaron al día siguiente, lógicamente sin pegar ojo y preocupados, aunque tristemente llegaron a enterarse de lo sucedido a Pedrito, cuando lo sucedido en las cercanías del manantial se fue corriendo de boca en boca entre el vecindario, hasta que alguien más osado le dijo que su hijo Pedro lo habían encontrado muerto en la choza de la fuente de Mariagacha. Efectivamente, no fue hasta llegada la mañana del día siguiente cuando algunos agricultores que iban camino de sus tajos se acercaron a llenar sus botijos o garrafas de agua fresca del chorro de la fuente de Mariagacha, cuando pudieron observar lo acontecido y encontraron a Pedrito como dormido dentro de la choza. Fue sorprendente el haber encontrado al incipiente, aunque dañino cazador, pero mucho más caló el desconcierto en el ánimo de todo el mundo, el hecho que aconteció seguidamente, cual fue que al ir los rústicos labradores a llenar agua fresca en sus botijos, no pudieron hacerlo, pues la fuente Mariagacha se había secado de repente y nunca más volvió a darles agua. Personalmente creo que la naturaleza nos da riquezas y bienestar a todos por igual, que debemos compartir como hermanos so pena de vernos privados de muchos de sus benditos dones.